Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace apenas unas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó una controversia constitucional presentada por la Presidencia de la República, por la presidencia de Enrique Peña Nieto. En términos prácticos, funcionará como amparo frente a las indagatorias hechas por el gobierno de Chihuahua contra el exgobernador César Duarte. Veamos el contexto. Enrique Peña Nieto es el primer presidente en la historia que logra protegerse ante una investigación judicial. Este 29 de octubre, la Suprema Corte de Justicia admitió revisar una controversia constitucional presentada por Presidencia contra el gobierno de Chihuahua. La medida evita que el mandatario o cualquier funcionario federal enfrente órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía chihuahuense. La controversia protegerá a los funcionarios hasta que el tribunal alcance una decisión definitiva. La administración del panista Javier Corral investiga un supuesto desvío de 250 millones de pesos por parte del exgobernador priista César Duarte. Según la investigación, el dinero fue para el Comité Nacional del PRI con ayuda de la Secretaría de Hacienda Federal. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que la administración de Peña Nieto busca impedir que investigaciones locales invadan la competencia del Poder Federal. No se trata, por lo tanto, ni de obtener impunidad, ni mucho menos, sino de clarificar funciones. Corral, por su parte, ha señalado que la controversia busca conocer el contenido de las investigaciones. También ha acusado a Peña Nieto de proteger a Duarte. Y los primeros días de diciembre habremos de entregar el nuevo paquete de órdenes de aprehensión contra César Duarte, porque confiaremos, como confiamos, en que el nuevo gobierno de la República le quitará la protección que Peña Nieto le ha dado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La Constitución permite que el presidente de la República presente controversias constitucionales cuando considere que otro poder federal o local invade sus competencias. Durante su gobierno, Peña Nieto presentó 4 controversias de este tipo. Por el momento, el máximo tribunal no ha aceptado esta última. Punto y contrapunto. Ahí está el tema. En efecto, Peña Nieto va a ser el primer presidente en la historia que busca protegerse de la acción de la justicia tras el fin de su mandato. Tú querías platicar este tema. Lo vimos en el periódico Reforma la semana pasada. Estaba en portada en el diario Reforma y los periódicos del Grupo Reforma. Y en efecto parece que los dardos están apuntados hacia un nombre, el de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, y que parece ser una disputa entre el gobernador de Chihuahua y el presidente saliente, que de entrada a mí me parece que es una disputa por medio de la cual Javier Corral en efecto quiere llevar justicia a su estado y quiere hablar de este tema y digamos, la presenta de forma valiente. Es una disputa que deberíamos de estar dando todos y que yo creo que ahí es donde no cabe estas amenazas que ha hecho en algún momento algunos funcionarios o futuros funcionarios del nuevo gobierno, en el sentido de que hay que perdonar ya todo lo que ha pasado, ¿no? Hablar de Chihuahua es hablar del financiamiento ilícito de las campañas, de los desvíos millonarios, multimillonarios de priistas a las campañas nacionales y a las campañas federales. Y justamente, bueno, si hemos de aspirar a esa justicia, tenemos que poner los ojos en 2012, donde el principal o uno de los principales operadores de financiamiento ilícito en campañas fue Emilio Lozoya. Todos conocemos la trama de Odebrecht, y la otra es la de 2015, en la elección intermedia, donde se operó, y la de 2016 también, desde luego, donde se operó dinero a través del desvío de recursos desde los gobiernos locales, como es el caso de Chihuahua. Tenemos a Javier Duarte, tenemos el caso de Quintana Roo, pero en este caso, en el caso de César Duarte, lo que ha logrado la Fiscalía de Chihuahua es algo inaudito, que es explicar precisamente cómo se dieron esos desvíos. Hay una figura principalísima que tuvo muy nervioso al gobierno federal el año pasado, a estas alturas, que incluso lo orilló a chantajear, al gobierno federal a intentar chantajear a Javier Corral con la detención, con el presupuesto, con la detención de Alejandro Gutiérrez. Este personaje que Jade Kolpolensky, ahorita nos contará Alberto por qué, la presidenta de Morena, que la presidenta de Morena ha dicho que se trataba de un preso político de Javier Corral, que Manlio Fabio Beltrones, porque él fue el secretario adjunto del PRI
general adjunto del PRI en tiempos de Manlio Fabio. Hay una protección ahí que a mí, yo siempre la señalé mucho, que yo no termino o quizás sí, porque se explica mucho en la mudanza de priistas del grupo de Manlio Fabio a las filas de Morena, pero que independientemente de todo eso y que sí tuvo una repercusión en la elección, sobre todo en este movimiento de piezas, ciertamente ha habido avances importantes e históricos en las investigaciones que ha hecho la Fiscalía de Chihuahua y que marcan, al hablar de las campañas de 2012 y 2015-2016, pues a altas personalidades del PRI, ¿no? Y el mismo presidente de la República en este caso está señalado, bueno, más bien está amenazado, debe sentir los pasos en la azotea si esto avanza, porque es precisamente campaña de 2012, su propia campaña y la campaña de 2015. Y Chihuahua sí lo afectaría directamente, quiero pensar, a él, y esa es la preocupación que tienen, ¿no? Que cuando, si César Duarte cae, vamos a empezar a saber mucho de la corrupción política de este priismo que está moribundo, pero que todavía sigue dando este tipo de coletazos de autoritarismo. Y que pasa desapercibida la noticia porque estamos ya en otros temas. A pesar de que está usando recursos públicos, o sea, la defensa de Enrique Peña Nieto, estas controversias constitucionales, no es un amparo, o sea, no buscó él a su abogado y fue y promovió un amparo sobre una posible orden de aprehensión. O de investigación. No, está desacreditando, o sea, a un nivel, la controversia constitucional quiere decir que dos competencias, dos poderes están en pugna, ¿no? Lo que ellos básicamente, para que se entienda, están tratando de hacer es decir que funcionarios locales de un gobierno local, una fiscalía local, no puede perseguir delitos de funcionarios federales. O sea, ese es el tipo de cosas que quieren desacreditar, o que quieren comprobar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o establecer como un punto para evadir la acción de la justicia con nuestros recursos, porque esto sale de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Pero es una confesión anticipada. Yo creo que es una confesión. Sí, o sea, de entrada aplaudo que por primera vez en una mesa alguien más respalda mi teoría que no es tan teoría del primor. O sea, realmente a Morena le espanta la palabra justicia. Y si hoy tenemos que aplaudir algo, es justamente, tú lo mencionaste, Javier Corral, siendo el único gobernador del país, siendo valiente. O sea, buscando no solo justicia para su estado, sino para el país completo. O sea, que Peña Nieto busque blindarse ante posibles órdenes de aprehensión, de arraigo, citatorios, averiguaciones e investigaciones en curso. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos hablando justamente el primor no es como el pan lo vende, de un Peña Nieto cobarde y de un panista, un Javier Corral, un gobernador, que está buscando justicia. Entonces, es de aplaudirse. O sea, más allá de temas políticos, Está para empezar buscando reflectores y justicia a la vez. Yo se lo celebro muy bien, ¿no? Que una cosa lleva a la otra. Javier Corral. Javier Corral, sí. Okay. ¿No? O sea, ¿tú no ves un interés? No, claro que es importantísimo. Okay. O sea, que no, lo que está haciendo el gobierno de Peña es una tropelía asquerosa, que no se pueden salir con la suya. Entiendo que legalmente he tenido que la Suprema Corte aceptar digamos, al menos la controversia constitucional. Yo creo que es una vacilada. Yo pensaría que no tiene ni el capital político adentro de la Corte, ni los argumentos jurídicos para que se sostenga esto, ¿no? Entonces, me parece aún más raro de entender el movimiento. Y porque si sabes que esto no va a pasar, yo no sé quién lo asesoró legalmente, ¿no? Ni cuántas canicas piensa que tiene el presidente saliente, ¿no? O sea, no entiendo. O sea, que es Castillejos todavía. No entiendo. A ver, por más que ya no esté ahí. Parece interesante porque es el único cabo suelto que le queda al gobierno federal sin acuerdos políticos de transición, ¿no? O sea, sí hay como este entendimiento de que la transición va a ser suave, que no va a haber grandes persecuciones por defraudación o por desvío de recursos a funcionarios federales, que Peña Nieto ya la libró, que ya se dijo que Rosario Robles era un chivo expiatorio. Es decir, se han utilizado términos que hacen sentir que a nivel federal no va a haber ninguna persecución sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay un hueco, ¿no? Hay un hueco que es el gobierno de Chihuahua, sobre el que además pues resulta que el gobierno federal entrante no va a tener ninguna autoridad. Entonces, este enfrentamiento que hoy se está dando entre el gobernador de Chihuahua y el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, pudiera eventualmente convertirse en un encono entre el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Chihuahua, ¿no? Porque finalmente sí hay un pacto por ahí que se huele en el ambiente con Andrés Manuel López Obrador, y hasta qué punto va a estirarlo para protegerlo incluso sobre lo local. Entre Peña Nieto y el gobierno saliente y el gobierno entrante, ¿es el pacto? Sí, es decir, creo que el pleito que hoy se está dando entre Peña Nieto y Chihuahua se puede trasladar a un pleito entre Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo es posible que en su cabeza conviva? Un punto a favor de Morena o de Andrés Manuel es que la semana pasada, en la visita que hizo Andrés Manuel a Chihuahua,
prometió activar la justicia en contra de Duarte, ¿no? Sobre todo en el tema de las órdenes de aprehensión. Ajá. Y esto que Peña Nieto estuvo detenido mucho tiempo. Para mí es una muy buena señal porque es cierto, estas señales, y por eso yo estoy de acuerdo con pues porque no el quiere primor, echarse de enemigo. con el primor como un concepto así establecido, como si el PRI fuera un monolito y no fuera una cuestión de grupos. Porque no es el PRI verde. No es el PRI verde, exactamente, que era, ¿no? que todos parejos, sí. Pero es el PRI corrupto, que nadie más está diciendo Pues sí, vamos a pues sí, castigar. pero entonces justo cuando tú ves 2012, 2015, o sea, ¿qué actores están siendo protegidos por Morena en todo caso, en este caso? Para estas situaciones. No, estoy preguntando si los hay. Aguas. Porque voy a decir a favor que en el caso de 2012, ¿quién fue el principal persecutor en el caso Odebrecht, o sea, de Emilio Lozoya? Santiago Nieto, que que va a ser ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por cierto, Ermeréndira Sandoval le dijo a Reforma también esta semana que van a volver a abrir el caso de Odebrecht y que van a llegar hasta donde sea necesario. Así es. Y Chihuahua tiene un componente raro porque incluso el PT, aliado de Morena, fue con el PRI en la elección donde ganó Javier Corral. Entonces, hubieron muchas cosas que podrían haber pintado impunidad. Yo así lo dije y lo sostuve por mucho tiempo. Yo creo que casos como Chihuahua van a afectar incluso la construcción de la Fiscalía General de la República, que es una discusión que vamos a tener ya en las próximas semanas, porque si Andrés Manuel prometió que va a haber fiscal el 1 de diciembre, estamos a días o poquitas semanas de que se dé la discusión en el Senado sobre la ley orgánica de la Fiscalía y el nombramiento del fiscal. Y este tipo de pactos de impunidad, exacto, tiene que ser. Entonces, el pacto de impunidad que pudiera mantener Morena con funcionarios de Chihuahua, con el exgobernador Duarte o con otros más, pues podría afectar este tipo de cosas, y señales como las de Andrés Manuel de la semana pasada de que sí va a perseguir o que va a apoyar al gobierno de Chihuahua en las órdenes de aprehensión contra César Duarte, creo que son buenas noticias, con todas las reservas por los antecedentes de complicidad. ¿Algún punto rapidísimo extra? Porque nos tenemos que ir a corte. ¿No? Pues no te detengas, Javier Corral. Sigue así. Ahí está. Nueva pausa. Al regresar, la paparrucha del día.